Hola con todos, mi nombre es Sebastián Ortiz y a continuación vamos a ver 5 ejercicios de control estadístico. A continuación les voy a compartir un Excel donde podemos encontrar todos estos ejercicios. Entonces el primero nos dice, de 2000 tarjetas electrónicas producidas se detectaron 1000 defectos. De cada tarjeta tiene 50 componentes. Aquí nos pide calcular los índices DPU y DPMO e interpretarlos. También nos pide estimar el nivel sigma que tiene este proceso, que lo vamos a hacer a continuación con ayuda de las siguientes fórmulas. Entonces, aquí tenemos los defectos, las tarjetas electrónicas y los componentes. A cada uno lo vamos a representar con una letra. Los defectos va a ser D, tarjetas electrónicas U porque son las unidades producidas, y a los componentes con O, que son las oportunidades de error que tiene cada tarjeta. Entonces vamos a continuar llenando con los datos que nos da el ejercicio. Entonces nos dice que defectos tenemos 1000. Unidades producidas, o sea, 2000 tarjetas. 2000. Y componente 50. Entonces, para calcular el índice DPU, vamos a usar la fórmula que es D sobre U, es decir, los defectos sobre las unidades producidas. Entonces tenemos D sobre U. Y este es 0.5. Esto quiere decir que de cada tarjeta tiene un 50% de probabilidades de ser defectuosa. Y a continuación vamos a calcular el DPO. Vamos a calcularlo con la fórmula que es D es igual a la multiplicación entre U por O. Entonces escribimos la fórmula D sobre U por O. Y nos da de 0,01. Es decir, que de cada 1000 tarjetas aproximadamente 10 van a tener probabilidades de ser defectuosas. 10 van a ser defectuosas. Pues. El DPMO, que también nos pide calcular, se lo calcula multiplicando 1.000.000 por el DPO. Entonces vamos a hacer eso. Multiplicamos el DPO por 1.000.000. Y nos da un valor de 10.000. Esto quiere decir de que cada 1.000.000 de tarjetas producidas, aproximadamente 10.000 van a ser defectuosas. A continuación vamos a continuar con lo que nos dice el ejercicio, que es estimar el nivel de sigmas de este proceso. Esto lo vamos a hacer a continuación con las siguientes fórmulas que tenemos aquí. Primero necesitamos el valor del número Euler, que como ya sabrán es una constante que vale 2.7183 aproximadamente. Luego vamos a calcular el valor de... Este lo hacemos con la fórmula que es elevando el número Euler a DPU. Entonces, la escribimos, elevamos Euler a la menos DPU, obteniendo 0.61. Ahora, para calcular el sigma a largo plazo, necesitamos calcular la distribución normal inversa. Entonces, escribimos esa fórmula del valor de y, claro. Normal estándar inverso. Entonces aquí seleccionamos del valor de y y obtenemos el sigma a largo plazo. El sigma a corto plazo simplemente tenemos que sumarle 1.5 al sigma a largo plazo.
Y de esta manera datos pues podemos interpretar y también analizar en la tabla. Primero vamos a ver la tabla a corto y largo plazo. En cuanto al ZC, tenemos un valor de 1.77. Entonces esto lo ubica en el más o menos en 2, porque se aproxima. Entonces, de esta manera podemos concluir que el 95.45% de las especificaciones se encuentra dentro de la curva del Six Sigma. También podemos ver que 45.500 partes por cada millón producidas se encuentran fuera de las especificaciones. Luego tenemos el ZL, que nos da un valor de 0.27, o que también en la tabla lo podemos estimar a 0.5. Entonces solo alargamos la raya, la línea, y nos dice que el 69.13% de las especificaciones se encuentran dentro de la curva y que 3.800 por cada millón se encuentra fuera de las especificaciones. A continuación podemos concluir lo que dijimos antes del DPU, DPO y DPMO y del cuadro. Del DPU decíamos que hay una prueba del 50% de que cada tarjeta, que una tarjeta salga con defectos. DPO decíamos, bueno, también vamos a interpretarlo en 1.000.000. Entonces, es que 10.000 tarjetas a millón producidas tienen como que probabilidad de salir defectuosos. Son defectuosas. Y del DPMO podemos decir de que por cada millón de piezas, 10.000 estarán fuera de las especificaciones. Listo. Luego podemos continuar con el siguiente ejercicio. A continuación, seguiremos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Este nos dice, realice el problema 14 con n de 40 piezas, un x que es la media de 59.88 y s que es la desviación estándar de 0.15. Entonces aquí tenemos el problema 14 que nos plantea que la especificación del peso de un proceso de inyección de plástico es de 60 más menos 1 gramos. Para hacer una primera valoración de la capacidad del proceso, se obtiene una muestra aleatoria de N40 y resulta que la media es de 59.88 y una desviación estándar de 0.25. Básicamente lo que nos pide es que calculemos de igual manera el CP, CPR, CPI, CPS, CPK y CPM, pero cambiando la desviación estándar. Entonces, sacamos los datos que ya nos plantea el ejercicio. Nos dice que tiene un N de 40, una especificación inferior de 59, porque es 60 menos 1,
y uno superior de 61, porque 60 más 1. También nos da la media, que es de 59.88, y una desviación estándar de 0.15. Entonces ahora, como aquí podemos ver, tenemos las fórmulas para calcular cada uno de estos índices, entonces las cuales nos vamos a guiar. Primeramente, tenemos la fórmula del CP. Esta nos indica que es la estimación superior, especificación superior, menos la inferior sobre 6 veces la desviación estándar, o 6 sigma. Con esto buscamos ver la valoración real sobre la valoración tolerada con respecto a la valoración real. Entonces, copiamos la fórmula como nos decía, la especificación superior menos la inferior, esto dividido para 6 por sigma. Tenemos un CP de 2.2. Ahora, para calcular el CPR, la fórmula es el inverso del CP. Con esto buscamos ver la variación real con respecto a la tolerada. Entonces, escribimos la fórmula 6 por sigma y a esta la dividimos por la diferencia entre la especificación superior menos la inferior. Cerramos paréntesis y tenemos un CR de 0.45. Este se suele expresar en porcentaje, casi un 45%. Y ahora continuaremos para calcular el CPI. El CPI es este que tenemos acá. En este nos pide calcular la media menos la especificación inferior y dividirlo entre 3 sigma. Entonces vamos a hacerlo. Calculamos la media, perdón, siempre entre paréntesis para evitar confusiones. La media menos la especificación inferior. Y esto lo dividimos para 3 por sigma. O la desviación estándar. Obteniendo un CPI de 1.96. Ahora, para el CPS se aplica la fórmula de especificación superior dividido, los paréntesis, superior menos la media y de igual manera dividido para 3 por sigma. Dándonos así un valor de 2.49. El CPK, como podemos ver aquí, no es más que un intervalo entre el CPI y el CPS. En este caso, nuestro intervalo es de 1.96 hasta 2.49. Estos dos valores escogemos el más bajo, que sería 1.96, y este es el valor que representa nuestro CPK. Entonces, ahora continuamos con el CPM. El CPM, como podemos ver aquí, necesitamos la diferencia entre la especificación superior menos la inferior sobre 6T. T es un valor que también lo tenemos acá la fórmula de cómo lo podemos controlar, calcular, y luego incluirlo a la fórmula del CPM. Entonces, primero tenemos que calcular T. Para esto, guiándonos en la fórmula, es raíz de, esto es importante tener los paréntesis correctos, de sigma al cuadrado, cierro paréntesis, más. Ahora otra vez, la media menos n, esto también al cuadrado. Y nos da un valor de 19.88. Ahora sí, este valor lo podemos reemplazar en la fórmula del CPM, obteniendo así una especificación superior de 61
menos la inferior de 59. Esto dividido entre 6 por t, que es el valor que tenemos aquí. Entre paréntesis, claramente. 6 por t. Dándonos así un CPM del 0.02. Ahora a continuación vamos a concluir y pues ver qué nos dice todos estos índices. Primero tenemos un CP de 2.2, entonces para interpretarlo tenemos que ver en qué rango se encuentra, en qué clase. Como nos daba uno de 2.2, nos indica que el valor de índice CP es mayor que 2, es 2.2, y la categoría es de clase mundial. Es decir, que se tiene calidad Six que es un proceso sin muchos desperdicios, sin muchas demoras, que cumple con su... Y por ende este sí cumple las especificaciones. Cumple las especificaciones. Ahora vamos a calcular, ahora vamos a interpretar el CPI. Estos siempre tienen que ser mayor a 1.25. Y de esta manera podemos decir que el CPI o el CPK pues son óptimos y están de acuerdo a las especificaciones. Como en este caso, tanto el CPI como el CPK son mayores, podemos decir que ambos cumplen con los requisitos establecidos. Es lo mismo. También cumple con los requisitos y en cuanto al CPM, lo adecuado para un proceso que funcione es tener un CPM menor a 1. En este caso tenemos uno de 0,02, que es bastante menor que 1, lo que nos indica que el proceso es correcto y no requiere ajustes. A continuación, tenemos la tabla de los índices partes por millón, tanto del CP como del CPI y del CPS. Entonces, en esta tabla vamos a ver, podemos notar que tenemos un CP de 2.2 de igual manera. Entonces, aquí en los índices a corto plazo, que podemos ver aquí, vamos a buscar un valor de 2.2. Como podemos ver en esta tabla no lo encontramos, ya que el mayor es de 2. Y esto asegura que casi ninguna pieza está fuera de las especificaciones. Podemos ver que 0.02 partes por millón, es decir, que de cada millón de piezas producidas solamente 0.02 estarán fuera de las especificaciones. Es un proceso bastante bueno, bastante dentro de sus especificaciones con correcciones y varios estudios, bastante óptimo. Pues listo, ahora continuando. A continuación tenemos el ejercicio número 3. En este nos dice, en el problema 24 del capítulo 2 se desea garantizar que el porcentaje de CO2 esté entre 2.5 y 3. Por medio del análisis de los datos obtenidos, calcule A los índices de capacidad en el proceso, K, CP y CPK, e interprételos. Y luego el literal B nos pide que con la evidencia obtenida, ¿cuál es nuestra opinión acerca de la capacidad del proceso? Pues aquí tenemos los datos de la tabla. Este es el ejercicio 24 del capítulo 2 y de igual manera vamos a proceder a aplicar las mismas fórmulas que ya revisamos en el ejercicio anterior, con la diferencia que vamos a calcular esta vez el índice K. Entonces, primero nos pide N, que nos dice aquí que es de 115 datos, luego una especificación inferior de 2.5 y de 3 la superior. Nos pide mu, que es la media, que podemos calcular por medio de la fórmula del promedio entre todos estos datos, teniendo así un valor de 2.6 aprox.
Y de igual manera, pues la desviación estándar de todos estos datos. Y nos dice que es de 0.06. Entonces, de esta manera, ya teniendo aquí, procedemos a aplicar las mismas fórmulas que ya revisamos anteriormente para calcular. En el caso del CPK, era especificación superior menos la inferior, y esto dividido para 6 sigma. 6 sigma. Obteniendo así un CP de 1.43. Luego nos pide calcular el CPK y el CPI y el CPS para así obtener el CPK. Como recordaremos, el CPI se obtenía restando la media entre la especificación inferior y a esto dividiéndolo entre el 3 sigma. 3 por sigma. De igual manera, la especificación superior era, el CPS era la especificación superior menos la media, y a esto igualmente dividiéndolo entre 3 por sigma. 3 por sigma. Correcto. Obteniendo un CPS de 2.32. Ahora, el CPK, como ya habíamos visto, es un intervalo que se establece entre el CPI y el CPS. En este caso, dándonos entre 0.55 y 2.32. Como ya mencionamos antes, se escoge al menor y listo. Ahora, para obtener el índice K, que es la novedad que nos pregunta este ejercicio, utilizamos la fórmula que tenemos aquí. Primero restamos la media. Restamos la media de n y a esto lo dividimos entre 1/2, 0.5, multiplica a la resta entre la especificación superior menos la inferior. Cierra acá, cierra acá, cierra acá, obteniendo así un K del 39%. Ahora, para interpretar estos valores, como ya habíamos visto anteriormente, pues nos vamos a ubicar en la interpretación del índice CP. Este nos dice que tiene un valor de 1.43, que lo ubica en la categoría 1. Significa que es adecuado para el proceso, que no tendremos mayor problema con este. En cuanto al CPK, vimos que tiene que ser un número mayor a 1.25. Por ende, este no cumple con las especificaciones. Y el índice K también se recomienda que sea un porcentaje menor al 20%. Ahora vamos a comprobar estos datos en la aplicación Minitab, en la cual también nos ofrece un análisis de datos y de una manera más fácil de obtenerlos. Ok, entonces una vez obtenidos los datos e interpretados, procedemos a copiar todos estos datos en el Minitab para que se vean mejor. A ver, entonces, vemos los datos en el Minitab y pues nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad. Aquí nos vamos donde dice análisis de capacidad y escogemos el primero, porque buscamos analizar una desviación normal. En esta pestaña que nos aparece, vamos a seleccionar subgrupos en filas. Damos clic aquí y aparece esto. Tenemos que ir agregando uno a uno. De esta manera, en orden también. Y como
Recordamos, la especificación inferior es de 2.5, la superior es de 3 y la media histórica, no recuerdo, era de 2.6, ¿verdad? 2.6, aunque es opcional, se prefiere, ¿no? Ponemos aceptar y automáticamente pues nos arroja todos estos datos. Como podemos ver, tenemos especificación inferior, superior, la media, desviación a largo y corto plazo. De igual manera, nos indica aquí la capacidad a largo plazo y corto plazo. PP, PPL, PPU, CP, CPL, CPU y el rendimiento observado. Igualmente en la curva podemos ver si están dentro de los límites, cuáles se salen, cuáles son datos atípicos y de qué clase son. Para esto nos ayuda el Minitab. Como podemos ver, realiza un análisis súper rápido, no necesitas estar escribiendo las fórmulas y aparte de esto tiene un montón más de funciones estadísticas que nos pueden ayudar a lo largo de todo nuestro proceso. A continuación tenemos el tercer ejercicio. En este nos dice, si un proceso tiene un CPS de 1.3, estime las ppm o parte por millón fuera de especificaciones. Apóyese en la tabla 5.2. Entonces, ok, aquí tenemos la tabla 5.2, que nos indica los valores desde índices a corto plazo, tanto en procesos con doble especificación como el CP, y en procesos con una sola especificación como el CPI, CPS y CPK. Esto es porque solo se utiliza la mitad del 6 sigma. Y aquí se utiliza pues la curva completa. Ok, entonces aquí nos da el valor del CPS y nos pide estimar las partes por millón fuera de las especificaciones. Para empezar tenemos que ubicar el valor de 1.3 dentro de nuestro índice a corto plazo. Una vez que lo logramos, extendemos la línea hasta las referencias con una sola especificación, porque recordemos que tenemos el valor del CPS. Ahora, una vez con esto, podemos interpretar lo que quiere decir esta tabla. Con un valor del CPS del 1.3, un 0.048% estaría fuera de las especificaciones. Y en cuanto a las partes por millón, 48.116 por cada millón de presas producidas estarán fuera de las especificaciones. Entonces aquí podemos escribirlo de esa manera. Hacer un cuadro. Y pues procedemos a interpretar. Pero 18 punto las piezas en la esfera de y que 48.116 piezas por cada millón producidas se encuentran fuera. Especificaciones, valga la redundancia. Ajustamos el texto y aquí tenemos el ejercicio número 4, perdón. A continuación tenemos el último ejercicio, el ejercicio 5. Este nos dice, un proceso tiene 5 defectos codificados con las letras A, B, C, D y E. Los siguientes datos fueron colectados en un cierto periodo registrado
los datos de defectos, unidades y oportunidades. Primero nos pide, con base en los datos de la tabla, obtener el DPU, DPO y DPMO de cada tipo de defecto, así como el total. Luego dice, obtenga una estimación de la probabilidad de que el producto no tenga ese defecto. Y igual a E a la menos DPU. Y con ello el nivel de sigmas, tanto a corto como a largo plazo, para el defecto correspondiente. Por último nos dice, considere los defectos y determine cuál es el nivel de sigmas del proceso. Entonces, para esto, vamos a... Primero, aquí tenemos la tabla con todos los tipos y los datos de defectos, unidades y oportunidades. Entonces, como recordaremos, tenemos el DPU, DPO y DPMO con las fórmulas. Para el DPO era defectos o D sobre unidades. Luego, para el DPO tenemos que era igualmente defectos sobre unidades por oportunidades. Y el DPO era 1.000.000 por DPO. Por el DPO. Igualmente, tenemos para la Y, como ya nos dice bien acá arriba, es igual a E, que Euler, que es una constante que ya vimos anteriormente, que está elevado a la menos DPU. Tenemos el ZL, que es la distribución normal inversa. No les pongamos ya. Distribución. Ahora, aquí está. De Y. Y el ZC, que es 1.5. Este sí puedo. Más, pues, ZL. Y con esto ya tenemos todas las fórmulas. Solo nos queda reemplazar e ir llenando cada uno. Primero nos pide el total. También calcular. Estaba olvidando. Entonces, pues sumamos todo. Corremos la fórmula. Ya que hay que calcular también para el total. Entonces empezamos. Copiamos nuestros 3 primeros datos. 20, 450 y 10. Luego, aquí la fórmula, que es igual a B sobre U. Luego, esto que es D sobre U por O. Y la última, que es 1.000.000 de PO. Entonces, una vez con estos datos, pues primero vamos a llenarlos de acá. A ver, pongo los decimales para que aparezca. Ya. Entonces vamos a llenar los de acá. O Euler elevado a la menos DPU. Igual. Y nos da esto. Perfecto. A esto le sumamos el ZL. Y obtenemos así los datos. Ahora nos queda llenar en la tabla. Tenemos un DPU de 0.04.
el DPO de 0.004 y un DPMO de 4. Un Y de 0.96, ZL de 1.71 y un ZC de 3.21. Correcto. Realizamos lo mismo con la siguiente columna de datos. Sí, y nos calcula pues, todos los valores, ¿no? Procedemos a colocar un DPU igual de manera de un 0.04, un buen nivel, 0.029 y 2.857. Nos da un Y igual de 0.96, un ZL de 1.73 y un ZC de 3.23. Realizamos el mismo procedimiento con pues, el diferente datos. Esto ya tiene, se puede ver la variación que hay entre unos y otros. Aquí ya cambia 0.03. Luego tenemos de 0.012. Aquí un DPMO de 2. Y vemos que hay un Y más alto. Ya es de 0.97. Al igualmente que los ZL y ZC. Realizamos de igual manera con los siguientes valores. 25, 350. 350 y 12. Ahora mía. Vemos que nos da de 0.07 esta vez el DPU. Un DPU más bajo de 0.006 y un DPMO de 5.38. Igualmente tenemos aquí 93, ya más bajo. Vamos con los dos últimos. De igual manera, reemplazamos 30, 200 y 15. Hasta ahorita el DPU más alto. Tal vez 0.05. De igual manera, 0.93, 1.46 y 2.96. Por último, para el total tenemos un DPU promedio, bastante promedio, la verdad. DPMO y un DPMO bajo. Bueno, vamos a tocarnos. De igual manera, un número Y promedio y 1.61, 3.11. Aquí nos pide interpretar y determinar cuál es el signo del proceso. Por eso vamos a utilizar la tabla
que ya vimos en el ejercicio número 2. Perdón, en el ejercicio número 1. Entonces, pues nos la copiamos. Y aquí interpretamos. Ok, para concluir vamos a utilizar la tabla para determinar la calidad a corto y largo plazo. Podríamos utilizar una de estas tablas para cada tipo, pero vamos a concluir todas en esta misma. Primero vamos a ubicar más o menos el DPU y el DPMO para darnos una idea de lo que estamos produciendo, ya que esto quiere decir que un DPU de 0.04 quiere decir que por cada 100 piezas producidas, más o menos 4 van a salir defectuosas. Y vemos que hay un promedio de 0.05, quiere decir que de cada 100 piezas producidas, en promedio 5 van a salir defectuosas. Aquí podemos ver una variación un tanto más grande en el DPMO. Este, en cambio, nos dice por millón de partes producidas. Por ejemplo, si se produce 1.000.000 y escogemos, por ejemplo, el tipo C, por cada 1.000.000 de piezas producidas, 120.000 van a salir con algún tipo de defecto. En el caso del total, que es la suma de todos los defectos, unidades y esto, nos salió que de cada 1.000.000, 71.243 van a tener algún tipo de defecto. En cuanto al ZL y al ZC, podemos ver que igualmente no hay una variación muy grande entre estos, así que quizá la mayoría van a estar ubicados en la misma clase, lo que indica que no hay mucha variación en los procesos. Podemos empezar con el primero, por ejemplo, que es de 3.21, más o menos de 3. Entonces tiene un ZC de 3.21. Pónganlo hasta acá. En este caso, quiere decir que el 93.73% de especificaciones están dentro de la curva. Y por otra parte, que 2.700 partes por cada 1.000.000 producidas se encuentran fuera de las especificaciones. Con este mismo ejercicio, podemos ver que el ZL es de 1.71, que el más próximo es 1.5, entonces eso quedaría alargar. Y pues ver que también el 93.32% de especificaciones se encuentra dentro de la curva y que por cada 1.000.000 de piezas producidas, 66.807 estarán fuera de las especificaciones. Podemos ver que todos los valores, tanto del ZC como del ZL, son, pues, promedian el 3 y el 1.5. Ninguno está más cerca del 2 o más cerca del 4. Ni cerca del 0.5 o del 2.5. Entonces, todos estarían ubicados en la misma clase, tanto del ZL como del ZC. Gracias.